Aquí estamos otra vez, vamos a seguir con el estudio de Jeremías 8 y yo sé que hay muchos viendo el Face, pero a muchos les interesan los videos tontos a veces, andan viendo otras cosas, pero aquí no, aquí vamos a darles información acerca de lo que viene. Yo soy Héctor García y este es el futuro de la humanidad y vamos a hablar acerca del futuro que viene al pueblo de Israel. Y vamos a leer el capítulo 8 de Jeremías en la versión Reina Valera y dice en el capítulo 8: En aquel tiempo, dice el Señor, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de la mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que dicen: escogerán la muerte antes que la vida, desearán morir antes que vivir, porque viene la destrucción. Habíamos leído que dice que es la extrema desolación de Jerusalén cuando venga el tiempo de la venganza del Señor. Les dirás a sí mismo: así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Desgraciadamente muchos que caen ya no se levantan. Muchos que se desvían no vuelven al camino. Porque hoy en día estoy hablando de Jerusalén, de las profecías, pero estoy hablando acerca de lo que sucede al ser humano. Dice el Señor: el que cae no se levanta. El justo cae y se levanta muchas veces, porque tienen la palabra del Señor en su corazón. El que se desvía no vuelve al camino. O sea, nada más así. Si tú vas por un camino, de repente te desvías y te pierdes, este, vuelves al camino porque te perdiste. Pero hoy en día, hablando de las cosas del Señor, hablando de la Biblia, mucha gente conoce el camino del Señor, se desvía por su maldad o por la vanidad de este mundo, se desvía. Muchos vuelven al camino cuando la desviación que ellos tuvieron les va mal. Hay muchos que se pierden por completo, pierden el control de su vida, pierden la mente, pierden piso, son engañados por filosofías y son desviados a un lugar más oscuro, un abismo más grande, lleno de mentira y engaño. Entonces, el que se desvía no vuelve a camino. Y hoy muchos se están desviando del camino. Se están desviando porque hay muchos perversos que están desviando a muchos del camino con doctrinas extrañas, con doctrinas que ni siquiera vienen en la Biblia, con argumentos de pensamientos de hombre. Entonces, yo te digo en esta mañana, vuelve al camino. El camino se llama Jesús. El camino es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que anduviere por este camino, por más torpe que sea, no podrá desviarse si tú sigues a Jesús. Así se dice en el 5. ¿Por qué? Porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Abrazaron el engaño. Vamos a hablar del pueblo de Israel, de Jerusalén, de los judíos.
Ellos se desviaron y vino Jesús, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Se desviaron en sus pensamientos, en su propia opinión, en su sabiduría. Se desviaron y no han querido volverse, no aceptaron al Mesías, no aceptaron a Jesús, su palabra. Es como hoy en día los científicos son necios, no quieren volverse a Dios, quieren a fuerzas por medio de la sabiduría, de la ciencia, encontrar verdades, encontrar respuestas si no las encuentran. Escuché y oí, o sea, el Señor escucha y oye. No hablan rectamente. Dios sabe todo, Dios conoce tu corazón, tus pensamientos. Y no solo al pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo santo, de la congregación de los justos, de los redimidos, de los cristianos, que muchos se han desviado. Y dice que el Señor escucha y oye lo que estás diciendo. Cuando estás en el Face hablando acerca de que si la Trinidad o que si el unicitarismo, todas esas cosas que dice el Señor, ustedes, los escribas, los han engañado. Y los escribas son, por ejemplo, aquellas personas que hacen libros, escribiendo su entendimiento. Yo pienso, yo creo, aquí Dios es uno, es el único Dios. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu. Y cuando la Biblia habla del bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado, que fue engendrado y que fue enviado a la tierra para salvación de toda la humanidad. Y después, cuando se fue Jesús, cuando regresó a preparar lugar para nosotros, el Padre envió a su Espíritu Santo para que habitase en nosotros. Mas muchos no comprenden. Entonces están desviándose del camino. La pluma de los escribas los engañó por sus pensamientos escritos. Entonces, escuché y oí, dice el Señor, y no hablan rectamente. Así es de que arrepiéntanse. No sea que venga el Señor en el arrebatamiento y sean hallados luchando contra Dios, contra su propia palabra, por sus pensamientos. No hay hombre que se arrepienta de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Israel no conoce el juicio del Señor. No conoce bien lo que está pasando. Ellos piensan que todo va a estar bien porque les han hablado de que todo va a estar bien en Israel y que Israel es un pueblo muy seguro. Pero no saben que Dios los está juntando, que los está trayendo de todos los confines de la tierra para reunirlos, para el gran día de la venganza de Dios, del juicio de Dios contra Jerusalén. Como dicen, como dicen ustedes, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Ellos son depositarios de la ley. Ellos tienen la Torá, pero los escribas han escrito muchos libros que son pensamientos de los rabinos. Nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas y fariseos. Los escribas, los que escribían, ya ven que era hoja tras hoja y generación tras generación, pero los escribas empezaron a escribir libros, el Talmud,
otros libros. Los escribas, la pluma mentirosa, escribieron fábulas, escribieron muchas cosas. Así es que los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? Dios envió a Yeshua, a su Hijo Jesús, en el tiempo cuando usted conoce la historia, en el tiempo de los romanos, de los griegos. Ellos se espantaron y fueron consternados. Vean lo que pasó cuando Jesús habló con los fariseos. Una consternación impresionante porque él decía, yo soy. Y se enojaron, decían, yo soy. ¿Tú quién eres? Decían, yo soy el que soy. Yo soy. Y se espantaron y se consternaron. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor. Jesús vino y les habló. Aborrecieron la palabra de Jesús. Entonces, cuando aborrecieron la palabra de Jesús, el Señor dice, ¿y qué sabiduría tienen si no entendieron, no obedecieron? Jesús les habló. Jesús les dijo, vengan a mí todos los cargados y cansados. Vengan a mí, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Pero no quisieron creer y se consternaron. Y dice el Señor, ¿y qué sabiduría tienen? Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa con la gente? Con la gente de este mundo que es normal, que son las naciones. Están consternadas. Vean lo que está pasando en el mundo. Dios va a traer consternación tras consternación para que entiendan y se arrepientan. Vean lo que está pasando en Rusia, en todas las partes del mundo. En algunos lugares no ha pasado nada. Aquí en Guadalajara solamente la violencia está aumentando. Asesinatos, femicidios, robos, asaltos. O sea, pero dejen que el Señor traiga la advertencia para que se arrepientan. Ha habido inundaciones, pero la gente no busca a Dios. La gente quiere la ayuda del mismo hombre. Como dicen los bomberos, nosotros ayudamos, salvamos vidas, no importa de qué religión, de qué estatus. Pero yo les digo, pues, salvan solamente vidas humanas. Pero la salvación del alma, nosotros tenemos que llenar las redes sociales porque un día van a quitar el YouTube, van a quitar todo lo que es objeto de culto y todo lo que hable de Dios, van a quitar las Biblias cuando empiece la persecución. La gente no cree, piensa que la gente tiene un futuro feliz y no es así. Viene consternación al planeta Tierra. Serán consternados todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque aborrecieron la palabra del Señor. Estamos compartiendo el Evangelio, estamos hablando del Señor y la gente piensa que somos religiosos. Hay otro religioso. No, es que la gente no quiere nada con Dios, pero cada quien. Dios pagará a cada quien su obra. Si tú buscas al Señor, bien haces. Si no te interesa, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Por tanto, dice, ¿y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Y qué se ha hablado siempre en Jerusalén? La paz de Jerusalén, siempre la paz. Siempre la paz, buscan la paz. ¿Por qué? Porque se ocuparon de la mentira. Y vamos a leer, por ejemplo, nos regresamos a Jeremías 6:13. Aquí lo tenemos a la vueltita. 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hay mucho engaño, amigos. Hay mucho engaño.
Pero si usted no quiere ser engañado, pues busque la sabiduría. Y la sabiduría es el temor a Dios. Temamos a Dios y seamos sabios. Entonces, curaron la herida de la hija de mi pueblo diciendo paz, paz. Y no hay tal paz. Vamos a leer Ezequiel 13:10 para que vean lo que dice. Aquí lo tenemos. Ezequiel 13:10, miren. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y he aquí que los otros lo recubrían con lodo suelto. Sí, imagínense, están diciendo paz, paz, recubren la pared, está la guerra, los atentados, los bombardeos, y otro está la pared y otro lo cubre con lodo, vuelve otra vez. Está muy interesante. El capítulo 13 de Ezequiel, que habla de la condenación de los falsos profetas. Ay, no, pues esto es lo que acontece por lo que dice Jeremías, que dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, Ezequiel dice, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor, dice, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Hay mucha gente que habla de cosas que no ha visto. Hablan que de ángeles y hablan que se les apareció una virgen y todo, cosas que no han visto. Son puros cuentos de su propio corazón. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Está hablando de la guerra. Nada más le echan lodito. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho el Señor, y el Señor no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos, que Él confirme sus mentiras. ¿No han visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues qué dicen, dijo el Señor, no habiendo yo hablado, yo no hablé. Ustedes dicen, dijo el Señor, y así están muchos falsos profetas en medio del pueblo cristiano y en medio de Jerusalén. Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto ustedes han hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra ustedes, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y miren, hablando, ¿qué está pasando en todo el mundo? En Rusia, en todos lados, vean los videos de mundo bíblico. Ahí están. He aquí, cuando la pared haya caído, ¿no os dirán dónde está la embarradura con la que recubrieron? Por tanto, así ha dicho el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared de ustedes, recubrirá que han recubierto con lodo suelto, y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá, y serán consumidos en medio de ella, y sabrán que yo soy el Señor.
¿No le parece que esto es invasión y guerra y un ataque de los enemigos de Israel? Cumpliré así mi furor en la pared y en los que recubrieron con lodo suelto. Fíjense lo que dice. Cumpliré así mi furor, mi ira en la pared y en los que recubrieron con lodo suelto, o sea, en las personas. Y les diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron, o sea, no están. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas y di, así ha dicho el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Han de cazar las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida? ¿Y han de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra sus vendas mágicas, con que cazan las almas al vuelo. Yo las libraré de sus manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que ustedes cazan volando. Romperé asimismo sus velos mágicos y libraré a mi pueblo de su mano, y no estarán más como presa en su mano, y sabrán que yo soy el Señor, por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, el cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino. Fíjense, y fortalecieron las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Gente que está mal, y tenemos que decirles que están en un mal camino. Por tanto, no verán más visión vana, ni practicarán más adivinación, y libraré mi pueblo de su mano, y sabrán que yo soy el Señor. O sea, no podemos estar adivinando, tenemos que hablar acerca de la verdad. O sea, ¿por qué fortalecen el camino de los que se han desviado? Ah, vas bien, échale ganas. No, ¿sabes qué? Estás mal. Hay que decirle al que se desvía del camino, estás mal con tus pensamientos, estás mal con tus doctrinas. Tienes que volver al camino, tienes que leer la Biblia, tienes que seguir a Jesús, tienes que obedecer a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquí hay muchos versículos que yo había visto. Voy a mencionar uno de ellos. Bueno, ya leí Jeremías 6 y les voy a leer Jeremías 9:15. Jeremías 9:15, ese que estamos, aquí lo tengo. Jeremías 9:15 dice, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Esto es lo que va a hacer el Señor. Pero miren, hablando acerca de estas cosas, Jeremías 9:15 es el que leí, que dice aquí en el 14, ¿por qué nos estamos quietos? Dirán ellos, juntémonos y entremos a la ciudad fuerte, a la ciudad fortificada, y estémonos allí callados, puesto que el Señor Dios nuestro nos ha condenado al silencio y nos ha dado a beber agua de hiel por haber pecado contra el Señor. Aquí ya el pueblo de Israel se va a dar cuenta, va a abrir sus ojos. El Mesías que ellos despreciaron fue el Mesías que vino en el pasado. Que el Mesías que va a venir ahora es el engañador, es el falso Mesías, el anticristo.
Bueno, ya me adelanté demasiado, pero tenemos que estar viendo nosotros, hermanos, las cosas que están sucediendo. Entonces dice que Él les ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra el Señor, dicen ellos. Esperábamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. No hubo sanidad para Israel, no hay sanidad hasta que venga la verdadera paz. La verdadera paz es Yeshua, es Jesús, Jesucristo. Hasta que regrese Jesús y instaure su gobierno milenial, entonces habrá la verdadera paz, porque ahorita viene una paz falsa y después de esa paz falsa viene la destrucción. Miren lo que dice en el siguiente capítulo, dice, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles tembló. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Miren, aquí este versículo simbólicamente, poéticamente, como usted quiera decir, se oyó un bufido, se oyó una trompeta, se oyó un sonido de guerra. Y dice de sus caballos, o sea, ¿cómo se oye el bufido de los caballos? Se oye el ruido, vienen. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló la tierra, o sea, tembló la tierra. ¿Qué viene? Un ejército con unos tanques, como se el sonido de los motores. Desde Odán se oyó el bufido. Vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, destrucción a la ciudad y a los moradores de ella. O sea, ¿qué trae la guerra? Destrucción, muerte. Y todo va a ser destruido. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra los cuales no hay encantamiento y los morderán, dice el Señor. Los morderán, serán atacados. Dios va a permitir que suceda la guerra. Viene la guerra, vienen varias guerras a Jerusalén. Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y qué se está viendo? Habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué está sucediendo? Habrá inundaciones. ¿Qué está sucediendo? Habrá lluvias, cambio climático, todo lo que está sucediendo. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Todo esto que hace el Señor a Él le duele, porque su corazón es puro, es justo. Pero el hombre no quiere arrepentirse. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. Dice, aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, de las jovencitas que regresaron a Israel, que cantan, Shalom Alejen, Ebenu Shalom Alejen. Todas esas muchachitas van a tener un fuerte dolor, un clamor, el clamor de mi pueblo que viene de la tierra lejana, o sea, que viene de las tierras lejanas, que están siendo reunidos en Jerusalén, en Israel. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está allí? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Y Jerusalén está lleno, todo el templo, los templos están llenos de imágenes. Están provocando a ira al Señor. Cada día la ira del Señor viene sobre Jerusalén, sobre Israel. Dios va a traer castigo en la semana 70, en los últimos 7 años del planeta. Y el que lo quiera entender, he aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. No han sido salvos. Pero el Señor viene a salvar a su pueblo, al pueblo de Israel.
Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Qué pues? ¿No hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hasta aquí termina este capítulo 8. ¿No hay medicina? ¿Acaso no habrá medicina? Dios nos ha salvado a nosotros los paganos. Nos ha sanado, ha curado nuestras heridas, ha vendado nuestras llagas por nuestros pecados. Le fallamos a Dios, pecamos contra Dios y Él nos ha perdonado porque escuchamos la palabra del Santo, la palabra de Jesús. Tenemos que seguir adelante, guardar la palabra, deleitarnos. Tenemos que hacer lo que Dios nos ordena. Este es el capítulo 8, amigos, y estuvo muy impresionante, muy revelador, pero hay muchos que no entienden todo lo que viene. Porque dice, en aquel tiempo, dice el Señor, en aquel tiempo. Estoy hablando del tiempo futuro. Porque no dice, en aquellos días que sucedieron, que pasaron, no. En aquel tiempo, en el tiempo futuro, acontecerá todo esto. Y nos acercamos hacia ese tiempo. Dios los bendiga y oren, compartan. Es importante porque si tú no compartes, no se salvará otro más. Si tú te quedas callado, no se va a salvar nadie. Tienes que compartir, que el Espíritu de Dios se encargue de agregar a los que han de ser salvos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero si no les hablamos que Jesús viene, ya es el tiempo. Estamos viviendo 7 años, los 7 años de la iglesia. Estamos hablando que Dios le está hablando a su iglesia y está advirtiendo de las cosas que habla del fin de los tiempos. Le decía yo a mi esposa que Dios le dijo a Noé, 7 días antes, prepárate y empieza a meter en el arca a los animalitos. Y cuando se cumplieron los 7 días, eran 7 días, entró Noé en el arca con su familia y Dios mismo cerró la puerta. Y ya no hubo salvación. Hay una puerta abierta que ha dejado Jesús abierta. Hay salvación. Pero cuando se acabe la gracia de Dios, esa puerta va a ser cerrada. Cuando sea el arrebatamiento y entren los que estuvieron preparados con sus... acuérdense de la parábola de las 10 vírgenes preparados, que tienen aceite en sus lámparas, que están llenos del Espíritu, entraron. Después vinieron las otras y les dijo el Señor, no las conozco. Así es de que en el tiempo de la tribulación, todos los que se queden tendrán que pagar con su propia vida el regalo que Dios nos otorgó. Ahorita somos salvos por gracia, por la fe en el Hijo de Dios, por seguirlo a Él. El Señor es bueno, pero si tú no quieres creer, pues miren, hay mucha gente que dice que cree y no cree. Siempre está contradiciendo, siempre el Señor estira las manos, extiende las manos a una persona y esa persona siempre contradice. ¿Por qué? Porque está llena de mentira, llena de engaño en su corazón, porque los escribas, los fariseos, los religiosos engañaron al pueblo y lo llenaron de mentiras, de engaño. Les pusieron vendas en los ojos, vendas mágicas, que creyeran cuentos, que creyeran historias como las cosas que se cuentan, como la Virgen del Tepeyac, todas esas cosas, la leyenda de los nahuas que los españoles trajeron a México.
La historia está mal, la historia cuenta cosas que ni siquiera sucedieron, porque no estaban ahí los escribas, los historiadores se equivocaron. Lean, estudien de Cristóbal Colón, que descubrió América. ¿Por qué la descubrió? ¿Quién era Cristóbal Colón? Era un judío que huía de España porque estaban en la diáspora en ese tiempo. Cuando las cosas se unen, cuando unimos la verdad nos hace libres. La verdad nos quita esas vendas mágicas de los ojos que nos ponen, que cazan nuestras almas. Esas vendas de engaño cazan las almas de las personas y son engañadas. Es como una hechicería. Por eso la gran Babilonia está por todo el mundo, la cultura babilónica. Muchas gracias, hermanos. Vamos a seguir en la tarde, si Dios quiere. Voy a seguir con el estudio de Apocalipsis porque estamos en este año terrible. Les voy a adelantar un pedacito nada más para decirles que lo estudien, y si quieren ver la conferencia, estamos en el 2021-2022, el mensaje de la iglesia a Pérgamo, 14 de mayo del 2021 al 14 de mayo del 2022, este mensaje para la iglesia. Si ustedes leen todos los mensajes de la iglesia, Dios le habla a la iglesia: santifícate, cuídate, guárdate, yo sé en dónde estás, hay un remanente, hay una puerta abierta, Dios nos va a dar el poder para soportar. Me voy a adelantar al mensaje del 2022 al 2023, hasta el 24, el 25, el 26. Voy a adelantarme hablando acerca del futuro de la humanidad en Apocalipsis, porque la pandemia no ha cesado, amigos. Jesús dijo: habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, ya no hay alimentos, se está escaseando, hay mucha sequía, y al haber sequía están en las noticias diciendo, por ejemplo, la almendra, que California, un productor muy grande de almendras, hay sequía, se están secando los árboles. El hombre no hizo lo que tenía que hacer, no se adueñó, no se enseñoreó, no obedeció al Señor, que el Señor le mandó diciendo: haz las cosas bien, sojúzgalas, les dijo. Y el hombre no hizo caso. El hombre siempre se quiso llenar los bolsillos, quiso llenarse de poder, quiso estar en los lugares altos. Por eso hay mucha corrupción en el mundo. En todos los ámbitos políticos hay corrupción, pura sacadera de dinero. Voy a hablar acerca de las señales. Todos hablan de las señales, 5 señales, 6 señales, todas las señales posibles. Hay muchas. Se está viendo el fuego, la lluvia, los terremotos, el cielo, señales en el cielo, en la luna, en las estrellas, eclipses, todo en este tiempo. Pero la gente está pensando otra cosa. El tiempo lo dirá. Desde el año 2014 empezaron a ver las lunas rojas, y desde ahí a la fecha, señales y señales y señales. Jesús viene pronto, está pronto a regresar. Dios te bendiga, y te pido oración. Ora por el pueblo que lleva el nombre de Jesús, por la iglesia cristiana en todo el mundo, por los pastores, por los misioneros, porque muchos están siendo engañados con las mentiras de los falsos hermanos que dijo Pablo que saldrían de entre nosotros. Tenemos que hablar la verdad y que hablar todo lo que el Señor nos diga, no inventando cosas de nuestro propio corazón. Dios los bendiga, hermanos. Un saludo a Miguel Gallardo Reyes, que está viendo. Un saludo le vamos a mandar personalmente. Gracias y saludos a todos. Yo sé que muchos no conocen al Señor,
y a muchos no les interesa. Está la apostasía dando inicio en este tiempo. Dios los bendiga, hermano, y gracias a Dios. Ahora vamos a orar al final. Gracias